Muy buenas, en este vídeo vamos a ver algunas de las reglas de derivación más utilizadas. Simplemente recordar que todas estas reglas de derivación salen de la definición de derivada, como límite del incremento de una función cuando el incremento tiende a cero, pero lo cierto es que no hay que saber sacarlas a partir de esta definición. La mayoría de las veces pues lo que hacemos es simplemente aprendérnoslo mediante una tabla de derivadas que nos suelen dar, que suele venir en todos los libros de texto, y lo que vamos a hacer, pues bueno, es ir viendo cada una de ellas. Al final del vídeo haré una demostración de una de ellas a partir de la definición, que sepáis que salen de ahí, pero que no hace falta hacer todo ese proceso. Al final es más cómodo simplemente sabérselo de memoria. Simplemente recordar el concepto de derivada en un punto de una función, pues lo que nos daba es la pendiente de esa función. Así que vamos a empezar por el caso más sencillito, que sería una función y igual a k, donde k es una constante. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues siempre que tengamos la derivada de una constante, eso va a ser cero. Por ejemplo, ya con un ejemplo, si la función que tenemos es y igual a 8, su derivada es siempre cero. Gráficamente, pues gráficamente sería algo como esto. Como veis, está la recta y igual a 8. ¿Y cuál es su pendiente? Pues su pendiente es cero porque es totalmente plana. Y este es el tipo de derivada más sencillo que hay. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos derivadas de una constante por x, de funciones lineales. Por ejemplo, bueno, k, donde k es un número cualquiera, que multiplica x. ¿Cuál es la derivada? Bueno, pues la derivada es simplemente la constante k que multiplica x. Por ejemplo, si tenemos y igual a 2x, la derivada de eso sería 2, el número que acompaña a la x. Gráficamente es de esta manera. Esta sería la curva y igual a 2x, que como veis tiene pendiente 2, ¿vale? Cuando x vale 1, esto vale 2, cuando x vale 2, la función vale 4, cuando vale 4 la función vale 8, con lo cual su derivada es 2. Simplemente cogemos el número que multiplica la x, el coeficiente de la x, y esa es la derivada. Pasa exactamente lo mismo cuando lo que tenemos es una función como esta, ¿vale? X partido 5, por ejemplo. ¿Cuál sería su derivada? Pues ¿cuál es el número que multiplica la x? Un quinto, ¿vale? Cuando está dividiendo también cogemos 1 partido el número que divide la x. Seguimos. Funciones potenciales cuando y es x elevado a algo, ¿vale? Elevado a un número n. Bien, la derivada de estas es de la siguiente manera. Bajamos el exponente multiplicando y esto multiplica x restándole 1 al exponente. n-1. Esta sería la fórmula general. Para un caso concreto, pues x elevado a 6, por ejemplo, ¿cuál sería su derivada? Bajamos el 6 y esto multiplica x y ahora 6 menos 1, 5. Esa sería su derivada, ¿vale? Gráficamente lo vamos a ver con el programa GeoGebra, que os podéis descargar gratuitamente. Y, por ejemplo, aquí abajo escribimos la función x elevado a 6, que sería esta función que tenéis aquí, y además el programa nos da rápidamente su función derivada. Ponemos derivada de la función f de x, porque es el nombre que le ha dado el programa, y nos da esta otra función 6 por x elevado a 5, que es esta otra función marrón, ¿vale? Para que veáis la forma que tendría. Más raíz de x. En realidad esto es un caso particular de lo anterior. Cualquier raíz se puede poner en forma de potencia, donde el exponente está elevado a lo que esté elevado la x, en este caso 1, y en el denominador ponemos el índice de la raíz, en este caso 2. Y a partir de aquí derivamos como si fuese una función exponencial. Bajamos el 1 medio, que esto multiplica x elevado al exponente menos 1. Pues 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y esto, si queréis, pues lo escribimos de esta otra manera. ¿Qué es una potencia negativa? Recordad que una potencia negativa no es un número negativo, es una división. Esto sería 1 dividido entre x elevado a 1 medio. Pues lo ponemos, que es lo mismo que 1 dividido entre 2 raíz de x, porque x elevado a 1 medio es la raíz cuadrada de x. Y ya está. Y de hecho de aquí nos vamos a la fórmula general, raíz enésima de x, que sería x elevado a 1 partido de n, y hacemos exactamente lo mismo. Esto sería 1 partido n por x elevado a
1 partido n menos 1, es decir, 1 partido n, y aquí vamos a tener, ¿vale? Esto va a ser negativo, pues x elevado a lo que sea, que va a ser una fracción, luego raíz de índice n de x elevado a lo que nos quede de hacer esta operación, que es siempre n menos 1. Con lo cual esto nos queda la raíz enésima de x elevado a n menos 1. Y así es siempre. Por ejemplo, pues y elevado, o sea, y es la raíz séptima de x, pues la derivada de esto es 1 partido 7 por la raíz de índice 7 de x elevado a 6. Gráficamente, pues lo podemos hacer en GeoGebra. Vamos a hacerlo con raíz de x, y es igual a raíz cuadrada de x, que sería esta función. Tienen esta forma, parten del 0, recordar que raíces cuadradas de números negativos no existen, no están en el dominio, y si ahora hacemos la derivada de f de x, nos queda esta otra función, ¿vale? Es una división, 1 partido entre 2 por la raíz de x, con lo cual cuanto más grande sea x, más grande será su raíz, menor será el valor de la función. Bien, derivadas de cosas donde x está en el exponente, funciones exponenciales. A, una base cualquiera, elevado a x. Bien, pues la derivada de esto es a elevado a x, ponemos la base y el exponente tal y como están, por el logaritmo neperiano de la base que tengamos. Por ejemplo, si nuestra función es 5 elevado a x, pues su derivada sería 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. Y un caso particular de esta es el caso de e elevado a x. Su derivada sería, aplicamos lo mismo, la base elevado al exponente por el logaritmo neperiano de, es decir, el número al que había que elevar e para que nos quede e, es decir, 1. Por lo tanto, esto es igual a e elevado a x, es decir, la derivada de esto es exactamente lo mismo. Gráficamente, pues nos vamos a GeoGebra y lo ponemos. Por ejemplo, hemos puesto 5 elevado a x, pues 5 elevado a x. 5 elevado a x es esta función, ¿vale? Exponencial, va hacia arriba rápidamente. Recordad que valores negativos de x no nos dan valores negativos de la función, son fracciones, esos son valores menores que 1. Cualquier número elevado a 0 es 1 y luego ya crece. Bien, pues la derivada de esto, de f de x, es 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5, que es un número un poquito mayor que 1, con lo cual la misma función, la misma forma, pero un poquito mayor. Bien, y ya nos queda por último las derivadas de funciones logarítmicas, por ejemplo, el logaritmo base a, cualquier base, de x. ¿Cuál es su derivada? Pues es 1 partido de x y además por el logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, si la función es el logaritmo en base 5 de x, pues su derivada es 1 partido de x y esto es por el logaritmo neperiano de 5. Un caso particular de esto es la función logaritmo neperiano de x, que su derivada sería 1 partido de x por el logaritmo neperiano de la base de un logaritmo neperiano, que es el número e. Y ya hemos dicho que el logaritmo neperiano de e es 1, con lo cual esto es siempre 1 partido de x. Gráficamente, pues nos vamos a GeoGebra y escribimos, pues y es igual a el logaritmo en base 5 de x, hemos puesto de ejemplo, que tienen esta función. Recordar que logaritmos de 0 no existen y de números mayores que 0 son números negativos muy pequeñitos. Y a partir de aquí, el logaritmo de 1 es 0 y a partir de ahí pues va creciendo pero muy lentamente. Bien, ese sería el logaritmo. Vamos a ver su derivada. Derivada de f de x, ¿vale? 1 partido de x, logaritmo neperiano de 5, lo que hemos dicho. ¿Qué tiene esta forma? Tiene una discontinuidad además, ¿vale? Porque aquí ya sí podemos calcular valores negativos, ¿vale? El logaritmo neperiano de 5 siempre va a ser un número y en realidad lo que estamos viendo es la función 1 partido de x multiplicado por eso. La función 1 partido de x, cuando x vale 0, eso no existe, tiene una asíntota,
Y a partir de ahí, bueno, pues tiene esta forma. Y eso es todo de momento con este vídeo. Haré otro vídeo para las derivadas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, cotangente y todo eso. Pero las más importantes para el bachillerato de ciencias sociales son las que hemos visto en este vídeo. Muy bien, pues un saludo. Haced felices a muchos animales practicando las derivadas, que al final esto de lo que se trata es de hacer un montón, hasta sabérselas de memoria. Hasta luego.